El rastro de sangre se extendía 30 metros a través de la nieve recién caída de Montana. Cada gota carmesí se congelaba antes de poder hundirse más profundamente. Pisé el pedal del freno y las ruedas de mi Ford chirriaron hasta detenerse en el arcén de la autopista 89. El crepúsculo daba paso a la oscuridad y la temperatura bajaba de los 10 grados bajo cero. Fue entonces cuando lo vi, un pastor alemán arrastrando sus patas traseras paralizadas sobre el hielo negro, dejando a su paso restos de carne y pelo. Sus patas delanteras arañaban el suelo con la disciplina de un soldado que se niega a rendirse. Cuando mis faros lo iluminaron, esos ojos ámbar se clavaron en los míos. No con la ferocidad de un perro callejero, sino con el reconocimiento de un guerrero que se encuentra con otro. Ya había visto esa mirada antes. En Afganistán. En los ojos de mi compañero canino Rex, segundos antes de que el artefacto explosivo improvisado se lo llevara. Apreté el volante con tanta fuerza que se me pusieron blancos los nudillos. Entonces no sabía que salvar a este perro desentrañaría un misterio de 15 años. Deja un me gusta y comparte tus opiniones en los comentarios junto con la ciudad desde la que nos ves ahora. Continuemos con la historia. 5 años viviendo solo en la Montana rural no me habían preparado para este momento. Soy Ryan Mitchell, tengo 35 años, soy carpintero de profesión y veterano por circunstancias de la vida. Después de 3 misiones en Afganistán, volví a casa, a 40 acres a las afueras de Whitefish, sin nada más que mis papeles de baja y unos fantasmas que no podía sacarme de la cabeza. El trastorno de estrés postraumático me llegaba en oleadas, con insomnio que duraba semanas, hipervigilancia que hacía que las tiendas de comestibles parecieran zonas de combate y el peso constante de recuerdos que no podía quitarme de encima. Reconstruí casas porque no podía reconstruirme a mí mismo. Mis padres habían fallecido, mi padre de cáncer y mi madre de pena 2 años después. Sin hermanos, sin esposa. Solo yo, mis herramientas y una tierra tan tranquila que podías oír tus propios pensamientos con demasiada claridad. Ese pastor alemán tirado en la nieve me recordó por qué me mantenía alejado de la gente. Los animales no juzgan las pesadillas que te despiertan gritando. No te preguntan por qué no puedes mantener una relación o por qué las multitudes te oprimen el pecho. Había perdido a mi compañero canino Rex en la provincia de Kandahar en 2012. Una bomba en la carretera. Me alertó segundos antes de que detonara y me empujó hacia atrás con su cuerpo. Me salvó la vida. Murió en mis brazos mientras le rogaba que aguantara. Nunca me perdoné por haber sobrevivido y él no. A 110 kilómetros de distancia, en una caravana oxidada a las afueras de la ciudad, Dorothy Hayes estaba sentada en su sillón reclinable viendo las noticias de la noche. A sus 78 años, había enterrado a su marido y a su hijo, Carl, por un cáncer de pulmón 3 años atrás, y Michael, por un artefacto explosivo improvisado en Irak 15 años atrás. Su hijo había sido sargento, con solo 25 años, con una esposa nueva y una hija a la que nunca conocería. El cheque de la seguridad social de Dorothy, $1.200 al mes, apenas cubría el alquiler, los servicios públicos y la medicación contra el cáncer que la mantenía con vida, a pesar de los esfuerzos del cáncer de pulmón en fase 3. Su nuera, Jennifer, había cortado el contacto tras el funeral de Michael, llevándose a su nieta Lucy, de 5 años, a California. 15 años de cartas devueltas sin abrir. Años de llamadas telefónicas ignoradas, pero Dorothy seguía haciendo voluntariado en la iglesia todos los domingos. Seguía sonriendo a los desconocidos, seguía creyendo en la bondad que se esconde en lo más profundo del corazón de las personas. Cualquiera que la escuchara, aprendíalo, y que realmente importa. Y no es el dinero ni el orgullo, es estar presente, es preocuparse cuando te cuesta algo. Había pasado por ese mismo tramo de la autopista 89 3 horas antes y había visto a un perro tambaleándose en el arcén. Se detuvo, intentó ayudar y llamó al 911. No hay unidades disponibles para llamadas relacionadas con animales, señora. Dejó agua y una manta y rezó para que alguien más se detuviera. No sabía que esa persona sería un carpintero con fantasmas. No sabía que el perro llevaba un secreto que los conectaría a todos. No sabía que sus plegarias estaban a punto de ser respondidas de una forma que nunca hubiera imaginado. Apagué el motor y salí al aire tan frío que me quemaba los pulmones. El perro había dejado de arrastrarse, con los costados agitándose por el agotamiento, la respiración nublándose en bocanadas cortas y desesperadas. De cerca, el daño era peor de lo que había pensado.
Sus patas traseras se arrastraban en ángulos antinaturales, con la columna claramente desalineada. La sangre empapaba el pelaje oscuro de su espalda, donde probablemente el hueso había desgarrado el músculo. Pero fueron sus ojos los que me destrozaron. No estaban salvajes, ni asustados, solo cansados. Tan malditamente cansados. «Tranquilo, soldado», le dije, arrodillándome lentamente, con las manos visibles y abiertas. «Te tengo». No gruñó, no intentó morder. Solo me miró con una expresión que yo había visto en el espejo después de malas noches. La mirada de alguien que había luchado duro y no estaba seguro de tener fuerzas para seguir luchando. Lo examiné cuidadosamente, tal y como me habían enseñado los médicos del ejército. Vértebras fracturadas, sin duda la T11 o la T12, según el lugar donde comenzaba la parálisis. Tenía rozaduras en el vientre por arrastrarse. Empezaba a entrar en hipotermia. Tenía las encías pálidas y la temperatura corporal bajando. El rastro de sangre que dejaba me indicaba que llevaba herido al menos 2 o 3 horas. El tiempo suficiente para que el shock lo hubiera matado. El tiempo suficiente para que quien lo hubiera atropellado tuviera tiempo de volver si le hubiera importado. Pero no le importó. 3 horas antes, Dorothy Ayes conducía de vuelta a casa tras su tratamiento semanal contra el cáncer en el Centro Médico Regional de Kalispell. La quimioterapia le provocaba náuseas, le hacía temblar las manos sobre el volante y le hacía ver el mundo inclinado hacia un lado. Pero lo había visto, a ese mismo perro, tambaleándose en la cuneta cerca del kilómetro 47. A pesar de las náuseas y de su propia debilidad, se detuvo. El perro había huido hacia la línea de árboles cuando ella se acercó, aterrorizado y herido. Llamó al 911 desde su viejo teléfono plegable, con las manos temblorosas. Kalispell 911. ¿Cuál es su emergencia? Hay un perro herido en la autopista 89, cerca del kilómetro 47. Está muy mal herido. ¿Pueden enviar a alguien? Señora, no atendemos llamadas relacionadas con animales. Tendrá que ponerse en contacto con Control Animal. Lo intentó. Le saltó el buzón de voz. Nuestro horario de oficina es de lunes a viernes, de 8 a 4. Por favor, deje un mensaje. Dorothy se quedó mirando al perro que cojeaba hacia el bosque, con lágrimas corriendo por sus mejillas curtidas. Dejó un cuenco con agua de su coche y una manta vieja del maletero. ¿Rezó? El tipo de oración desesperada que proviene de personas que ya lo han perdido todo y no pueden soportar ver sufrir a otro ser vivo. Por favor, Dios, envía a alguien. No dejes que muera solo aquí. Luego se marchó porque no tenía otra opción. No tenía dinero para el veterinario. No había forma de atrapar a un perro aterrorizado y herido. No le quedaban fuerzas en su cuerpo devastado por el cáncer para hacer más de lo que ya había hecho. Lloró durante todo el cáncer, camino a casa. Ahora saqué la manta de mudanzas de la caja de mi camioneta, de las gruesas que uso para proteger los muebles. Envolví al perro con cuidado, evitando su columna vertebral, murmurando todo el tiempo. Eso es. Sé que te duele. Vamos a buscar ayuda. Y cuando lo levanté, se estremeció, pero no se resistió. 65 libras de músculo y hueso que apenas se sostenían. Lo acomodé en la caja de mi camioneta sobre un nido de acolchado, y luego llamé al único veterinario que sabía que respondería fuera del horario de atención. Willow Creek Animal Hospital, habla el Dr. Harrison. Beth, soy Ryan Mitchell, tengo una emergencia. Pastor alemán, traumatismo espinal, patas traseras paralizadas, hipotermia, silencio. Entonces, ¿cómo está la columna? Mal. T11 o T12. Parálisis completa por debajo. Lleva aquí horas. No sé cuánto tiempo. Tráelo ahora mismo, prepararé la cirugía. Beth, no sé si podré pagarlo. Conduce, Ryan. Ya lo resolveremos. Me subí a la cabina y ajusté el espejo retrovisor para poder verlo. Esos ojos ámbar me seguían a través de la ventana trasera, sin parpadear, sin apartar la mirada. Arranqué el motor, subí la calefacción al máximo y pisé el acelerador. 40 millas. Tenía 40 millas para mantenerlo con vida. Hablé durante todo el trayecto, como solía hablar con Rex en las largas patrullas. Quédate conmigo, amigo, has sobrevivido a cosas peores que esto. Lo sé, eres un luchador. Tienes esa mirada de he pasado por un infierno y he salido al otro lado. Mi voz se quebró. No pude salvar a Rex. Pero que me parta un rayo si te pierdo a ti. En mi espejo, sus ojos nunca dejaron de seguir mi reflejo.
Aún respiraba. Eso era suficiente. Tenía que ser suficiente. El hospital veterinario Willow Creek estaba situado a las afueras de la ciudad, en un granero reconvertido con luces fluorescentes que resplandecían en la noche. Ladra. Elizabeth Harrison estaba de pie en el aparcamiento, con 42 años, el pelo gris acero peinado hacia atrás y la bata de veterinaria ya puesta. A su lado, Sarah Coleman, de 32 años, rubia arena, con ojos que habían visto demasiadas decepciones, empujaba una camilla a través de las puertas automáticas. Apenas había aparcado la camioneta cuando Beth se acercó a la puerta trasera. «Dios mío», susurró al verlo. Luego, en voz más alta, «Sarah, trae la camilla. Cuidado con su columna». Lo trasladamos con la mayor delicadeza posible, pero él seguía gimiendo, el primer sonido que había emitido. La mano de Sarah le acarició la cabeza detrás de las orejas. «¿Estás bien? Ahora estamos contigo». Dentro, las luces fluorescentes eran demasiado brillantes. El antiséptico olía demasiado fuerte. Los ojos del perro se abrieron con pánico cuando lo separamos de mí. Intentó levantar la cabeza, arañando la camilla con las patas delanteras. Le agarré la pata antes de poder pensarlo mejor. «No me voy, te lo prometo», se calmó. «Apenas, pero lo suficiente». Beth trabajó rápido, con manos expertas realizando el examen, mientras Sarah anunciaba sus constantes vitales. El ritmo cardíaco estaba elevado pero estable, la temperatura era de 94 grados, la respiración era superficial pero regular, la máquina de rayos X emitió un zumbido al encenderse, Beth colocó la unidad portátil sobre su columna vertebral y todos dimos un paso atrás cuando la imagen apareció en la pantalla. Sarah jadeó. «Fractura completa», dijo Beth, señalando los huesos fantasmalmente blancos en el monitor. «Tonce y T12. ¿Ves aquí? Las vértebras están completamente desplazadas. La compresión de la médula espinal es grave». Amplió la imagen, con la mandíbula apretada. «Esto no fue un accidente, Ryan. Mira el patrón de impacto. Fue un golpe directo a la columna vertebral. Alguien lo golpeó deliberadamente». Mis manos se cerraron en puños. «¿Cuánto tiempo hace?» Basándonos en la medosermarce, inflamación y el edema de los tejidos. 3 o 4 horas, quizás más. Bajó el escáner de rayos X. Abrasiones por el roce con el asfalto aquí, aquí y aquí, deshidratación, hipotermia leve a pesar de la calefacción de la camioneta. Sarah pasó un escáner de microchips por su hombro. El dispositivo emitió un pitido, pero la lectura parpadeaba con datos corruptos. «Tiene un chip, pero hay algo que no funciona bien. Solo puedo leer información parcial». Inclinó la pantalla hacia mí. A través de la estática, pude distinguir fragmentos. «9. Brack. Ace». Mi corazón se detuvo. «Ace, ¿estás segura?» Eso es lo que pone. El resto está emente dañado. Podemos intentar recuperar más datos, pero ahora mismo. «Cirugía», interrumpió Beth. «Necesita cirugía ahora mismo, o tendremos una conversación diferente». Me llevó aparte y bajó la voz. «Ryan, esto es grave. Con este nivel de daño en la columna vertebral, incluso con cirugía, sus posibilidades de volver a caminar son quizás del 15%. Quizás, sin cirugía, quedará paralítico de forma permanente o morirá en 72 horas por complicaciones». Sentí esas palabras como un puñetazo en el estómago. «¿Cuánto cuesta? ¿La cirugía y los cuidados posteriores inmediatos?» «Un mínimo de $8.000. Podría ser más, dependiendo de las complicaciones, $8.000 como mínimo. Podría ser más, dependiendo de las complicaciones. $8.000. Todos mis ahorros eran $3.200. Trabajaba por cuenta propia y mi crédito ya estaba al límite debido a la escasa demanda de carpintería en invierno. El banco me había denegado un préstamo el año anterior cuando intenté ampliar mi taller. Sarah debió de ver el cálculo que se reflejaba en mi rostro. «Podríamos solicitar subvenciones de emergencia, pero tardan semanas en tramitarse». «No tiene semanas», dije. La expresión de Beth se suavizó. «Ryan, ni siquiera conoces a este perro. Lo encontraste hace 1 hora. Nadie te culparía si». «Ya sé lo, insuficiente». Mi voz sonó más dura de lo que pretendía. «Es un veterano, sirvió en el ejército. Ese chip dice Fort Bragg, es un perro militar. Lo dio todo y alguien lo tiró como si fuera basura». Miré al perro, ese desconocido al que conocía desde hacía 1 hora y que, de alguna manera, sentía como una responsabilidad que había llevado toda mi vida.
Sé lo que es volver a casa destrozado, que la gente mire para otro lado porque ayudar cuesta demasiado. Beth me miró a la cara. No puedes permitirte esto. Yo lo resolveré. Sara ya estaba sacando su teléfono. GoFundMe. Estas historias a veces se vuelven virales. Puedo configurarlo ahora mismo, publicarlo en las redes sociales. No quiero caridad, empecé a decir, pero Beth me interrumpió. No es caridad, es comunidad. Deja que la gente te ayude, Ryan. Te sorprendería cuánta gente se preocupa por un perro que no se rinde. 20 minutos más tarde, la campaña estaba en marcha. Los dedos de Sara volaban por el teclado de su teléfono. Perro militar abandonado lucha por su vida. Ayúdanos a salvar a Sargent. Le había hecho una foto en la camilla, con esos ojos ámbar mirando a la cámara con una dignidad desgarradora. Mientras lo preparaban para la cirugía, me senté en la sala de espera en sillas de plástico que chirriaban con cada movimiento. Mi teléfono vibró. La campaña de Sara había recibido su primera donación, $5 de Sheribet 1971 con un comentario. Es todo lo que puedo dar, pero todos los soldados merecen una oportunidad de luchar. Luego otra. $20. 50. 100. Cuando Beth vino a llevárselo, habíamos recaudado $412. Es un comienzo, dijo Sara, apretándome el hombro. Beth estaba de pie junto a la puerta del quirófano. Vete a casa, Ryan. Esto llevará entre 4 y 5 horas. Te llamaré para mantenerte informado. Negué con la cabeza. Le dije que no me iría. Beth parecía querer discutir, pero finalmente asintió, con la cabeza. Hay café en la sala de descanso. Es horrible, pero está caliente. Las puertas del quirófano se cerraron y yo esperé. El reloj de la sala de espera marcó la medianoche, luego la 1, luego las 2. Me había tomado 6 tazas de café horrible, y veía como el contador de donaciones de mi teléfono subía con un impulso surrealista que me oprimía el pecho. Desconocidos de todo el país enviaban dinero para salvar a un perro al que nunca conocerían. A las 2 de la madrugada, habíamos alcanzado los $4.200. Las puertas de la sala de operaciones se abrieron finalmente a las 2:17. Beth salió, con la mascarilla quirúrgica bajada y el cansancio grabado en cada rasgo de su rostro. Pero sonreía. Lo ha conseguido, dijo, y sentí que algo se rompía dentro de mi pecho. Le han realineado las vértebras, y le han colocado clavos de titanio para estabilizar la fractura. Ahora esperamos a ver si los nervios se recuperan. Me puse de pie con las piernas temblorosas. ¿Puedo verlo? Todavía está sedado, pero sí. La sala de recuperación olía a desinfectante y a algo metálico que no quería nombrar. Estaba acostado de lado, con el pecho subiendo y bajando con regularidad mecánica, y una larga línea de suturas pulcras recorriendo su espalda, donde lo habían abierto para recomponerle la columna vertebral. Una vía intravenosa le llegaba hasta la pata delantera. El equipo de monitorización emitía un suave pitido. Acerqué una silla y me senté. Lo has hecho bien, soldado. Sara apareció en la puerta, con el teléfono en la mano. Ryan, la campaña acaba de alcanzar los 8.000. Lo hemos conseguido. Por primera vez en años, lloré. Me senté allí con la mano sobre el perro de un desconocido, mientras las lágrimas corrían por mi rostro y no podía detenerlas. Día 2. Llegué al amanecer con café para el personal y una copia gastada de El viejo y el mar, de Hemingway. El perro, al que había empezado a llamar Sarge en mi cabeza, apenas estaba consciente, con los ojos vidriosos por los analgésicos. Aún no podía comer alimentos sólidos. Tenía una sonda de alimentación en la nariz. Me senté junto a su jaula y leí en voz alta. Era un anciano que pescaba solo en una barca en la corriente del Golfo, y llevaba ya 84 días sin pescar nada. Sara me encontró allí una hora más tarde. ¿Le gusta Hemingway? No sé qué les gusta a los perros, pero trata sobre no rendirse. Pensé que eso era algo que él entendería. Ella sonrió, triste y con ternura. Eres un buen hombre, Ryan Mitchell. Mientras yo leía, Beth trabajaba en su oficina para recuperar los datos del microchip. Había conectado el escáner a su ordenador y estaba ejecutando un software de recuperación de datos que ya había utilizado una vez en un chip dañado por el fuego. La barra de progreso avanzaba con una lentitud agonizante. A las 11 de la mañana, consiguió una recuperación parcial. La pantalla mostraba: Unidad 9, adiestrador, Sargento M. Hayes. Desplegado entre 2009 y 2010. Estado: licenciado con honores en 2011.
Beth se quedó mirando fijamente ese nombre, Ice, y sus manos comenzaron a temblar. Cerró la puerta de su oficina y abrió su correo electrónico personal, retrocediendo 15 años hasta los mensajes que había archivado pero nunca borrado. De Michael Hayes. Asunto. Regreso a casa. Pronto. Beth, estoy deseando verte. Rex y yo zarpamos en 2 semanas. Cuando volvamos, hagámoslo oficial. Tú, yo y Rex como portador de los anillos, ¿qué me dices? Ella había dicho que sí. Había empezado a planearlo, había comprado una revista de bodas y pajaritas para perros, y había imaginado un futuro que había muerto en un camino de tierra a las afueras de Bagdad en abril de 2010. Había recibido la visita de 2 oficiales vestidos de gala. El sargento Michael Hayes murió en combate por un artefacto explosivo improvisado. Su compañero canino, Rex, había sobrevivido con heridas leves y sería dado de baja con honores y puesto en adopción. Le preguntaron si quería a Rex y ella dijo que no podía enfrentarse al perro de Michael sin Michael, que no podía despertarse cada día y ver esos ojos que habían visto morir a Michael. Así que les dijo que entregaran a Rex a otro adiestrador y pasó 15 años fingiendo que había tomado la decisión correcta. Ahora abrió la base de datos veterinaria de Fort Bragg e introdujo el número de servicio de Rex. El registro mostraba que había sido adoptado en 2011 por el capitán James Morrison, trasladado a Montana en 2015. Morrison había fallecido en 2022. Su esposa se había trasladado a Seattle. Se desconocía el paradero del perro. Beth cerró su ordenador portátil y se presionó los ojos con las palmas de las manos. Si se trataba de Rex, si Sarge era el Rex de Michael. Entonces había pasado 15 años huyendo del perro que debería haber conservado. Y ahora había vuelto destrozado, abandonado a su suerte en una carretera helada, y ella había tenido que abrirlo para salvarlo. No se lo contó a Ryan. Todavía no. No hasta estar completamente segura. Día 3 Dorothy Hayes vio la noticia en las noticias locales mientras desayunaba sola en su caravana. La presentadora hablaba de cómo la comunidad se había unido para salvar a un perro militar abandonado. Mostraban imágenes de Sarge en una camilla, con Ryan de pie a su lado con la mano sobre la cabeza del perro. La ubicación apareció en pantalla. Autopista 89, cerca del kilómetro 47. La taza de café de Dorothy se le resbaló de los dedos y se rompió en el suelo de linóleo. Era el mismo lugar. El mismo perro. El que había intentado ayudar. Condujo hasta el Willow Creek Animal Hospital, a pesar de las náuseas por la quimioterapia del día anterior, a pesar de que le temblaban las manos al volante. Llevó galletas de avena caseras que había estado horneando hasta tarde, las que le encantaban a su Michael cuando era niño. Ryan estaba allí, leyéndole a Sarge otra vez. Dorothy llamó suavemente al marco de la puerta. Disculpe, vi las noticias. ¿Es este el perro de la autopista 89? Miré a esta mujer menuda, con el pelo blanco, las mejillas hundidas y los ojos que habían visto demasiadas pérdidas. Sí, señora. ¿Lo conoce? Intenté ayudarlo. Su voz se quebró. Ayer por la tarde me detuve, pero él huyó, y llamé al 911, pero me dijeron. No pudo terminar. Dejó agua y una manta, le dije, entendiéndola. Recé para que viniera alguien. Siento no haber podido hacer más. No tengo dinero para veterinarios y estoy enferma y... Me levanté y saqué una silla. Hizo lo que pudo. Eso es lo que importa. Se sentó y observó a Sarge a través de la jaula. Esos ojos. Ojos bondadosos. Mi hijo tenía un perro con ojos como esos. Michael. Murió en Irak hace 15 años. Su compañero canino murió con él. O eso me dijeron. Sentí que mi pulso se aceleraba. ¿Tu hijo era el sargento Michael Hayes? Levantó la cabeza de golpe. ¿Cómo sabes su nombre? Antes de que pudiera responder, la cola de Sarge se movió. Solo un pequeño movimiento, apenas perceptible, pero el primer movimiento voluntario desde la cirugía. Todos lo vimos al mismo tiempo. Dorothy extendió la mano a través de los barrotes de la jaula, con los dedos temblorosos. Hola, chico dulce. Eres un luchador, ¿verdad? Su cola se movió de nuevo. Sara apareció con su historial. Es increíble, está respondiendo. Pero yo estaba observando el rostro de Dorothy, la forma en que miraba a ese perro, el reconocimiento en su expresión que iba más allá de la simpatía, y pensaba en ese microchip. Heath. Ezra. Hace, dije con cuidado. ¿Cómo se llamaba el perro de su hijo? Rex, susurró. Se llamaba Rex. Beth, días 5 a 7.
Sarge progresó más rápido de lo que nadie esperaba. Al quinto día ya podía sentarse sin ayuda. Movía la cola cuando llegaba cada mañana. Sara empezó a darle comida blanda y él comía despacio, con cuidado, pero comía. El ayudante del sheriff Tom Brennan apareció el sexto día, un hombre fornido de unos 50 años con una placa del departamento del sheriff y preguntas en los ojos. He oído hablar de su perro, señor Mitchell. Me gustaría investigar el atropello con fuga, si me lo permite. No es mi perro, dije automáticamente. Entonces, sí, por favor. Tom tomó fotos y medidas a partir de mi descripción del lugar donde había encontrado a Sarge. Encontró restos de pintura congelados en la nieve, de color gris metalizado, compatibles con una Ford 250. Un fragmento de matrícula, parte del registro de Montana, SU. Comprobaré los registros de la zona, dijo Tom. ¿Alguien sabe algo? Rastreó la matrícula parcial hasta la zona del rancho Sullivan, a 10 millas del marcador de milla 47. Esa noche busqué el rancho en internet y encontré un artículo de 2019. Una familia local llora tras el ataque de un perro. Un pastor alemán había matado a 12 ovejas, herido al adolescente Jake Sullivan y arruinado su beca de fútbol cuando el perro le mordió los tendones de la pierna. Marcus Sullivan, el padre de Jake, había disparado al perro. La familia se había desmoronado después. El divorcio, el distanciamiento, las dificultades económicas del rancho. Entonces comprendí el trauma de Marcus. Comprendí por qué ver un pastor alemán cerca de su propiedad podía desencadenar algo roto en su interior. Pero comprenderlo no lo hacía perdonable. Día 7. Sara comenzó los tratamientos de acupuntura, colocando finas agujas a lo largo de la columna vertebral de Sarge para estimular la respuesta nerviosa. Él lo toleró con disciplina militar, sin apenas pestañear. Yo estaba allí en cada sesión, y Sara también. Observé lo delicadas que eran sus manos, cómo los ojos de Sarge seguían sus movimientos, cómo tarareaba suavemente mientras trabajaba. «Eres buena en esto», le dije. Ella no levantó la vista de las agujas. Yo quería ser madre. Lo tenía todo planeado. Entonces, hace 5 años, un conductor ebrio se saltó un semáforo en rojo. Me aplastó la pelvis, me destrozó el útero. Acabó con mi matrimonio en una noche. Sara, no puedo tener hijos. Perdí esa oportunidad. Perdí a mi marido. Perdí el futuro que había construido en mi cabeza. Perdí el futuro que había construido en mi cabeza. Finalmente me miró a los ojos. ¿Pero esto? ¿Ayudar a animales como Sarge? Siento que tiene un propósito. Como si aún pudiera cuidar de algo, aunque no sea lo que pensaba que sería. Sarge movió la cola y ella sonrió entre lágrimas. ¿Ves? Él lo entiende. Me encontré a mí misma buscando su mano. Ella no la apartó. Solo come cuando tú estás aquí, ¿sabes? Dijo. Confía en ti. También confía en ti. Esa noche, Dorothy ingresó en el Kalispell regional por complicaciones de neumonía. Su sistema inmunológico, debilitado por el cáncer, no pudo combatirlo. Los médicos hablaban de días, no de semanas. La visité en el hospital y le llevé fotos de Sarge en mi teléfono. Las miró una por una con ojos hambrientos. Ese perro tiene los ojos de Michael, susurró. Sigo pensando que es imposible, que Rex murió con Michael. Me dijeron que murió, ¿y si se equivocaron? Pregunté. Del día 8 al 14. Tom Brennan consiguió la orden para registrar la camioneta de Marcus Sullivan. Las pruebas eran contundentes. Pelo de perro del mismo color que el de Sarge. Restos de sangre. Restos de pintura, que coincidían con las que se encontraron en la escena del crimen. Arrestó a Marcus el 9º día. Marcus se derrumbó en la sala de interrogatorios. No quería matarlo. Vi a ese perro cerca de mi valla y volví allí. Volví 5 años atrás. Volví 5 años atrás. Volví a mi hijo, gritando y con sangre por todas partes. Pisé el acelerador para ahuyentarlo, pero en cambio lo atropellé. Lo dejaste morir, dijo Tom. Lo sé. Dios me ayude. Lo sé. Me alejé en el coche, y él estaba allí tirado y yo simplemente no podía mirarlo. No podía afrontar lo que había hecho, pero algo no cuadraba. El veterinario dijo que Sarge había sido atropellado por un vehículo que iba a más de 65 km por hora. El rancho de Marcus estaba a 3 kilómetros de donde lo encontré. ¿Cómo había un perro con la columna vertebral fracturada arrastrado 3 kilómetros? Visité a Marcus en la cárcel del condado en contra de mi mejor criterio.
Parecía destrozado, más pequeño que en su ficha policial. No sabes lo que se siente, me dijo. Ver cómo destruyen algo que amas. Ver cómo la vida de tu hijo llega a su fin porque no pudiste protegerlo. Yo vi morir a mi mejor amigo en mis brazos en Afganistán, le respondí. Sé exactamente lo que se siente. Marcus levantó la vista, con los ojos enrojecidos. Entonces, ¿por qué estás aquí? Porque no creo que estés contando toda la verdad. El veterinario dijo que Sarge recibió un golpe fuerte, a gran velocidad. Tu rancho está a 2 millas de donde lo encontré. A 2 millas de donde lo encontré. ¿Cómo llegó tan lejos? Marcus palideció. Jake. Oh, Dios. Jake estaba en casa esa semana. ¿Tu hijo? Había estado bebiendo. Me llamó desde la autopista, histérico. Dijo que había visto al perro y pensó que era el mismo que lo había atacado. Dijo que no pudo evitarlo, que pisó el acelerador en lugar del freno. Marcus se cubrió la cara. No quería creerlo. Me dije a mí mismo que estaba confundido, borracho, pero al día siguiente volvió a California y no respondió a mis llamadas. Días 15 a 20. Tom localizó a Jake Sullivan en la casa de su madre en California. Linda Sullivan, la exmujer de Marcus, se negó inicialmente a cooperar, pero cuando Tom mencionó los cargos por delito grave y la pena de prisión, cedió. Me llamó esa noche, llorando, y me dijo que había hecho algo terrible y que no podía deshacerlo. Jake fue arrestado y extraditado a Montana. En la sala de interrogatorios, confesó que estaba borracho, conducía el todoterreno negro de su madre y vio a Sarge en la autopista. Lo único en lo que podía pensar era en el perro, que le había arruinado la vida. Así que aceleró, lo atropelló deliberadamente y lo dejó morir. Mi padre ya lo había golpeado una vez, dijo Jake con voz hueca. Pero yo lo golpeé de nuevo, más fuerte. Quería que muriera. Quería que ese perro sintiera lo que yo sentía. La noticia dividió a la comunidad. La mitad simpatizaba con el trastorno de estrés postraumático, la otra mitad pedía la pena máxima. Yo me encontré atrapado en medio, comprendiendo su trauma, pero incapaz de olvidar a Sarge sangrando en la nieve. El día 20 conseguimos el avance por el que habíamos estado rezando. Beth, Sara y yo estábamos allí con los fisioterapeutas, que le colocaron a Sarge un arnés de soporte debajo su vientre, levantándolo ligeramente para que sus patas tocaran el suelo. No pasó nada durante 30 segundos. Entonces, su pata delantera izquierda se desplazó hacia adelante. Contuvimos la respiración, su pata derecha la siguió, sus patas traseras se movieron, y entonces, contra todo pronóstico, Sarge dio un paso completo. Luego otro. 5 pasos en total antes de que sus piernas cedieran y se derrumbara, jadeando, pero moviendo la cola como las palas de un helicóptero. Me arrodillé, con lágrimas en los ojos. Ese es mi chico. Ese es mi soldado. Dorothy, que lo veía por videollamada desde su cama del hospital, susurró, los milagros son reales. El día 22, Emma Patterson entró por las puertas de la clínica. Tenía 8 años, trenzas oscuras y ojos que habían aprendido a esperar lo peor. Su madre, Grace, una antigua pediatra que había abandonado su carrera tras el incidente, le agarraba la mano a Emma con tanta fuerza que se le ponían blancos los nudillos. Gracias por recibirnos, me dijo Grace. Vi tu historia en las noticias. Pensé que quizá Emma no había hablado con extraños en 6 meses. No desde el simulacro de cierre de emergencia en la escuela. Había habido una amenaza, una broma cruel de un adolescente, pero la policía había respondido con rifles de asalto y equipo táctico. Los niños habían permanecido acurrucados en aulas a oscuras durante 3 horas, mientras el trastorno de ansiedad de Emma pasaba de ser manejable a debilitante. Dejó de ir a fiestas de cumpleaños, dejó de levantar la mano en clase y empezó a tener pesadillas que la hacían gritar. Lo hemos intentado todo, continuó Grace, con la voz quebrada. Terapia, medicación. Nada funciona. Pero leí que los animales de terapia pueden ayudar con el trauma, y pensé. Emma ya estaba mirando fijamente a Sarge, que yacía en su cama para perros en la sala de visitas de la clínica. Había salido de la jaula 2 días antes, y podía caminar lentamente con solo una ligera cojera. Sus ojos seguían a Emma con tranquila inteligencia. «No pasa nada si quieres quedarte detrás de mí», le susurró Grace a su hija. Pero Emma dio un paso adelante, y luego otro. Sarge no se movió, no hizo ningún ruido, solo observó a esta niña asustada acercarse con la paciencia de alguien que comprendía íntimamente el miedo. Emma se detuvo a 1 metro de distancia. ¿Tenías miedo? La cola de Sarge se movió una vez.
Cuando las personas malas te hacen daño. ¿Tenías miedo? Empecé a responder, pero Sara me tocó el brazo y negó con la cabeza. Esa conversación no era para nosotros. Emma dio otro paso. Yo también tengo miedo. Ahora todo el tiempo. Incluso cuando no pasa nada malo, pienso que va a pasar algo malo. Sarge se movió ligeramente, bajando la cabeza al suelo en una postura no amenazante que reconocí del adiestramiento de perros militares. Una invitación. Emma se arrodilló. Su pequeña mano se extendió, temblando, y le tocó la cabeza. Sarge sacó la lengua, suave como un susurro, y le lamió los dedos. El rostro de Emma se descompuso. Lo entiendes, ¿verdad? Tú también estás herido. Le rodeó el cuello con los brazos y enterró la cara en su pelaje. Grace se tapó la boca, con lágrimas corriéndole por las mejillas. Eran las primeras palabras que Emma había dirigido a alguien ajeno a su familia en medio año. Puedes venir a visitarla cuando quieras, le dije a Grace, tantas veces como Emma quiera. Gracias, susurró. Dios, gracias. Dios, gracias. Días 25 a 30. La investigación se intensificó. Tom encontró las imágenes de la cámara del salpicadero de un camión que pasaba por allí y que captaron un SUV negro con matrícula de California, atropellando a Sarge a gran velocidad antes de huir. La matrícula coincidía con el vehículo de Linda Sullivan. Junto con la confesión de Jake, las pruebas eran abrumadoras. Pero algo más estaba sucediendo en la oficina de Beth. Ella había enviado los datos del microchip recuperado de Sarge al Departamento de Registros Caninos de Fort Bragg, solicitando el historial completo de servicio y la comparación de ADN, si era posible. Los perros militares tenían muestras genéticas archivadas por si alguna vez se perdían o morían en combate. La respuesta llegó al cabo de 28 días. Coincidencia confirmada, C9 Rex, número de serie K94782. Adiestrador, Sargento Michael Hayes. Desplegado en Irak entre 2009 y 2010. Rex había sufrido heridas en la explosión de un artefacto explosivo improvisado que mató a su adiestrador, pero sobrevivió. Licenciado con honores en 2011. Adoptado por el capitán James Morrison, Morrison se había trasladado a Montana en 2015 y murió de un ataque al corazón en 2022. Su viuda se mudó a Seattle. Se desconoce el paradero del perro después de eso, probablemente fue abandonado o se escapó. Beth imprimió el informe con manos temblorosas. Sarge era Rex. El perro del hijo de Dorothy había sobrevivido. Había vivido otros 13 años solo para terminar destrozado en una carretera helada, a pocos kilómetros de donde vivía Dorothy. Ella me llamó esa noche. Ryan, tengo que contarte algo sobre Sarge, sobre quién es realmente. La escuché mientras me lo explicaba todo. Salir con Michael en la universidad, planear casarse con él, perderlo en Irak, negarse a quedarse con Rex porque le dolía demasiado y ahora descubrir que esa negativa había llevado a este momento. Lo abandoné, dijo con la voz quebrada. Hace 15 años tuve la oportunidad de quedarme con el perro de Michael y dije que no. Me dije a mí misma que era demasiado doloroso, pero en realidad solo fui una cobarde y ahora él ha vuelto destrozado y he tenido que abrirlo para salvarlo y Dorothy se está muriendo sin saberlo. Se lo diremos, la interrumpí. Se lo diremos mañana. ¿Y si eso la destroza? ¿Y si es demasiado? Ya se está muriendo, Beth. Al menos dejemos que muera, sabiendo que el perro de Michael ha vuelto a casa. Sara tuvo su propia revelación esa semana. Había estado sintiendo náuseas y un cansancio que me preocupaba. Insistí en que fuera al médico. La prueba dio positivo. ¿Embarazada? 8 semanas. Eso es imposible, le dijo a su médico. Soy estéril. El accidente destruyó. Los cuerpos se curan de formas misteriosas, le respondió el médico. A veces, el trauma se resuelve por sí solo. Es raro, pero ocurre. Sara me lo dijo en el aparcamiento de la clínica al atardecer, con el rostro pálido por la conmoción. Estoy embarazada. Es tuyo. Es nuestro. No podía respirar. ¿Estás segura? 3 pruebas. Una extracción de sangre. Estoy segura. No sé cómo ser padre. Salvaste a Sarge. Visitas a Dorothy todos los días. Perdonaste a Marcus y le diste esperanza a Jake para cuando salga. Sabes exactamente cómo hacerlo. Me tomó la mano y la apretó contra su vientre a un plano. Estoy aterrorizada, pero también feliz. ¿Está bien? La abracé. Sí, está bien. Día 32. El estado de Dorothy empeoró.
La neumonía no respondía a los antibióticos. Su oncólogo le dijo a su nuera, Jennifer, con quien Dorothy no había hablado en 15 años, que a Dorothy le quedaban pocos días de vida. Jennifer Hayes vivía en Sacramento con su hija Lucy, que ahora tenía 5 años. Había cortado el contacto con Dorothy después del funeral de Michael, incapaz de perdonar las cosas que Dorothy había dicho en su dolor. Si no se hubiera casado contigo, nunca se habría alistado. Si hubieras esperado, todavía estaría vivo. Palabras crueles de una madre sumida en la pérdida, palabras que Jennifer nunca había perdonado. Pero la enfermera tenía el contacto de Jennifer en los formularios de emergencia de Dorothy y la llamó de todos modos. Tu suegra se está muriendo. Días, tal vez horas. Pensé que debía saberlo. Jennifer colgó, se sentó en su sala de estar durante 1 hora, mirando fijamente a la nada. Luego volvió a llamar. Cuéntame sobre el perro, dijo. La enfermera se lo explicó. El rescate, la cirugía, la recuperación. El microchip militar. El nombre del adiestrador, Michael Hayes. Eso es imposible, susurró Jennifer. Rex murió con Michael. Nos dijeron que había muerto. Señora, los registros dicen lo contrario. Rex sobrevivió. Y Dorothy intentó salvarlo antes incluso de saber quién había muerto. Señora, los registros dicen lo contrario. Rex sobrevivió. Y Dorothy intentó salvarlo antes incluso de saber quién era. Jennifer reservó el siguiente vuelo, el día 37. Nos reunimos en la habitación del hospital de Dorothy, Beth, Sarah, Sarge y yo, a quien le habían permitido visitarla con su chaleco de perro de servicio. Dorothy parecía increíblemente pequeña en la cama del hospital, con el tubo de oxígeno en la nariz y la piel fina como el papel sobre los huesos. Dorothy, le dije con suavidad, tenemos que contarle algo importante sobre Sarge. Beth dio un paso adelante, con las manos temblorosas. Sarge, no sé si me recuerda. Soy Beth Harrison. Salí con su hijo Michael en la universidad. Dorothy abrió mucho los ojos, lo recuerdo. Por las fotos. Ibas a casarte con mi hijo. Así era. La voz de Beth se quebró. Lo amaba. Cuando murió, me preguntaron si quería quedarme con su compañero canino. Dije que no. No podía enfrentarme al perro de Michael sin Michael. Así que le dieron a Rex a otro soldado. ¿Rex? Dorothy susurró. Me arrodillé junto a Sarge. ¿Soldado? ¿Rex? Dorothy susurró. Me arrodillé junto a Sarge. Recuperamos los datos de su microchip. Los comparamos con las bases de datos militares. Obtuvimos una coincidencia de ADN. ADN. Miré a Dorothy a los ojos. Dorothy, este es Rex. Este es el Rex de Michael. El silencio se prolongó tanto que pensé que Dorothy había dejado de respirar. Pero no, Rex murió con Michael. Me dijeron que Rex había muerto. Beth le mostró los registros oficiales en su tableta. Número de servicio, nombre del adiestrador, fechas de despliegue, confirmación de ADN, la adopción por parte del capitán Morrison, la muerte de Morrison, la desaparición de Rex. A Dorothy le temblaban las manos mientras se acercaba a Sarge. ¿Rex? ¿Cariño? ¿Eres tú de verdad? Las orejas de Sarge se irguieron. Se acercó y olisqueó con cuidado la mano extendida de Dorothy. Entonces, el reconocimiento inundó sus ojos. Apoyó la cabeza en la palma de Dorothy y emitió un sonido que nunca le había oído hacer. Un gemido que sonaba a dolor, alivio y regreso a casa, todo a la vez. Dios mío, sollozó Dorothy. Oh, Dios mío, realmente eres tú. Estabas con él. Estabas con Michael cuando murió. Le sostuvo la cara con sus manos temblorosas. ¿Sufrió? ¿Tenía miedo? ¿Estabas allí? Sarge le lamió las lágrimas de las mejillas. Intentaste salvarlo, ¿verdad? Intentaste salvarlo, ¿verdad? Igual que intentaste sobrevivir para volver a casa con nosotros. Todos llorábamos. Yo, Beth, Sarah, incluso la enfermera que estaba en la esquina. Gracias, nos susurró Dorothy entre lágrimas. Gracias por traerme a casa al perro de mi hijo. Dorothy pasó cada minuto del día 38 con Rex. Jennifer llegó de Sacramento con Lucy justo después de medianoche. La niña, frotándose los ojos para quitarse el sueño, no entendía por qué habían volado durante toda la noche. ¿Es esa la abuela?, susurró Lucy, mirando a la frágil mujer en la cama del hospital. Parece tan pequeña. A Jennifer se le hizo un nudo en la garganta.
No había visto a Dorothy en 15 años, no había dejado que su hija conociera a la abuela que le enviaba cartas todos los meses y que Jennifer devolvía sin abrir. 15 años de orgullo, ira y dolor que hasta ese momento le habían parecido justificados. Está muy enferma, cariño, pero te quiere mucho. Dorothy se movió al oír las voces, con los ojos luchando por enfocar. Cuando vio a Jennifer, algo se rompió en su rostro. «¿Jenny? ¿Eres tú de verdad?» «Estoy aquí, mamá». Jennifer no la había llamado así desde el funeral de Michael. «Siento mucho haberme alejado. Fue culpa mía. Terrible. Te culpé. Tú también estabas de duelo y yo. Ambos dijimos cosas que no sentíamos». Jennifer se acercó, y Lucy la siguió, todavía medio escondida detrás de las piernas de su madre. La mirada de Dorothy encontró a la niña. ¿Es esa Lucy? Lucy dio un paso adelante, con un valor propio de sus 5 años que sorprendió a todos. «Hola, abuela». Las lágrimas de Dorothy brotaron rápidamente. «Oh, cariño, te pareces mucho a tu papá. Tienes sus ojos». Lucy se subió a la cama con cuidado, prestando atención a los tubos y cables. «Mamá dijo que papá era un héroe». Lo era. El mejor héroe que he conocido. Lucy se fijó en Rex, tumbado junto a la cama. ¿Es ese tu perrito? Ese es Rex. Era el mejor amigo de tu papá en la guerra. Lucy abrió mucho los ojos. ¿De verdad? ¿Puedo acariciarlo? Le encantará. Lucy se deslizó de la cama y se acercó a Rex, que la observaba con ojos pacientes y ancianos. Le acarició la cabeza con suavidad, y Rex movió la cola contra el suelo. ¿Ves?, dijo Dorothy. Rex te quiere porque eres la hija de Michael. ¿Me hablarás de papá?, preguntó Lucy. Todas las historias que conozco, cariño, todas y cada una de ellas. Y así lo hizo. Durante las siguientes 6 horas, Dorothy le contó a Lucy sobre Michael, el niño que no podía quedarse quieto, el adolescente que quería salvar el mundo, el joven que se había enamorado de una chica llamada Jennifer y le había prometido construirle una vida llena de alegría. Le contó que se había alistado no por obligación, sino porque creía sinceramente que podía cambiar las cosas. Le contó que escribía a casa todas las semanas, llenando sus cartas con historias sobre la valentía de Rex y contando los días que faltaban para poder conocer a su hija. Jennifer se sentó junto a ellos, cogiendo la mano de Dorothy y llorando en silencio mientras escuchaba historias que nunca se había atrevido a pedir. Al amanecer del día 39, Dorothy entró en estado de inconsciencia. Los médicos dijeron que ahora era cuestión de horas. Todos nos reunimos, Ryan, Beth, Sarah, Jennifer, Lucy y Rex, que se negaba a alejarse de la cabecera de Dorothy. «Mamá, ¿por qué no se despierta la abuela?», preguntó Lucy. «Mira», Jennifer acercó a su hija a ella. «Está muy cansada, cariño. Ahora se va a reunir con papá». «¿En el cielo?». «Sí, en el cielo». A las 6:47 de la mañana, el monitor cardíaco de Dorothy dejó de registrar actividad. Rex, que tenía la cabeza apoyada en la cama, levantó el hocico y aulló, un sonido largo y triste que parecía llevar consigo 15 años de pérdida y lealtad. Y finalmente, por fin, en la capacidad de dejarla ir, Lucy empezó a llorar. Jennifer la abrazó. Yo abracé a Sarah. Beth se quedó sola junto a la ventana, con los hombros temblando. Día 42. El funeral. Enterraron a Dorothy Hayes con honores militares, un reconocimiento que se otorga a las madres con estrella dorada que han perdido a sus hijos en servicio. El cielo de noviembre era gris y gélido, con nubes que amenazaban nieve y que se cernían sobre el cementerio. 21 rifles dispararon en señal de saludo. Rex, con su chaleco de servicio, se sentó en posición de firmes junto al ataúd cubierto con la bandera, con su entrenamiento de hacía 15 años aún tan nítido como el cristal. Cuando el corneta tocó la marcha fúnebre, Rex volvió a aullar y los hombres adultos lloraron. Lucy colocó un dibujo sobre el ataúd antes de que lo bajaran. Figuras a lápiz de Dorothy, Michael y Rex juntos, todos sonrientes, todos completos. Yo pronuncié el panegírico porque Jennifer me lo pidió. Porque había conocido a Dorothy durante muy poco tiempo, pero había tenido el privilegio de verla morir en paz. Dorothy Hayes nos enseñó que el amor no termina. Dije a las más de 100 personas allí reunidas. Se transforma. Amaba a su hijo con la feroz devoción de una madre. Amaba a su perro, porque era una parte de su hijo que había sobrevivido. Y en sus últimos días, pudo amar a su nieta, transmitirle historias y recuerdos que habrían muerto con ella. Mi voz se quebró. Murió completa, no curada. No se cura la pérdida de un hijo,
pero completa, porque pudo cerrar el círculo. Porque un desconocido se detuvo en una autopista, y una comunidad decidió que un perro herido importaba, y de alguna manera, todos nos vimos arrastrados a la órbita de Dorothy, justo a tiempo para que ella supiera que no había sido olvidada. La enterraron junto a su marido Carl y junto a la lápida conmemorativa de Mikkel. La lápida no estaría lista hasta dentro de varias semanas, pero Jennifer ya había elegido la inscripción. Amada madre, abuela, amiga. Nunca dejó de creer en las segundas oportunidades. Día 45. Sentencia de Marcus Sullivan. La sala del tribunal estaba abarrotada. Marcus estaba de pie con un mono naranja, con aspecto de haber envejecido una década en el mes transcurrido desde su detención. La fiscalía pedía 3 años. La defensa solicitó la libertad condicional, alegando el trastorno de estrés postraumático y los antecedentes limpios de Marcus. El fiscal me llamó al estrado. Señor Mitchell, en su opinión, ¿debería Marcus Sullivan ir a la cárcel por lo que le hizo a su perro? Respiré hondo. No es mi perro. Es Rex. Le pertenece a él mismo y al recuerdo del sargento Michael Hayes, que murió sirviendo a este país. Miré a Marcus. Sé lo que hizo Marcus. Sé que golpeó a Rex y lo dejó morir. Sé que para algunas personas aquí eso es imperdonable. La sala del tribunal estaba en silencio, pero también sé que Marcus está enfermo. El trastorno de estrés postraumático es una enfermedad. No justifica lo que hizo, pero lo explica. Y sé esto, Rex lo perdonó. Lo vi con mis propios ojos. Si un perro al que casi matan puede perdonar, ¿quién soy yo para exigir venganza? Me volví hacia el juez. Creo que Marcus necesita ayuda, no solo castigo. Creo que necesita curarse para poder ayudar a otros a curarse. El juez observó a Marcus durante un largo momento. Señor Sullivan, por favor, póngase de pie. Marcus se levantó con las piernas temblorosas. Ha cometido un delito grave. Sus acciones casi matan a un animal inocente, nada menos que un veterano. Sin embargo, me conmueve el testimonio del señor Mitchell y sus problemas de salud mental documentados. La sentencia: 2 años de libertad condicional, 5 años de libertad vigilada, 1000 horas de servicio comunitario en un refugio de animales y terapia obligatoria para el trastorno de estrés postraumático, 2 veces por semana. Marcus se volvió hacia mí cuando el alguacil le quitó las esposas. No merezco tu misericordia. Ninguno de nosotros la merece, le dije. Por eso se llama misericordia. El día 50 llegó la sentencia de Jake Sullivan. Sus cargos eran más graves que los de su padre. Conducir bajo los efectos del alcohol, delito grave de crueldad animal con intención de matar, abandono del lugar y del accidente. La fiscalía solicitó entre 5 y 7 años de prisión estatal. Jake había renunciado a su derecho a un juicio y se había declarado culpable de todos los cargos. Tenía un aspecto diferente al de su ficha policial. Bien afeitado, sobrio desde hacía 18 meses, con los ojos claros, lo que delataba innumerables sesiones de terapia y el duro trabajo de enfrentarse a lo que se había convertido. Su madre, Linda, estaba sentada en la primera fila, con las manos tan apretadas que se le veían los nudillos blancos. Marcus estaba sentado a su lado. Era la primera vez que aparecían juntos en público desde el divorcio, 5 años atrás. Jake se puso de pie cuando el juez lo llamó. Su voz era firme, pero hueca. Su señoría, no tengo excusas. Estaba borracho. Estaba enfadado. Vi a ese perro en la autopista y solo podía pensar en el perro que me atacó hace 5 años, el que acabó con mi carrera futbolística, el que me quitó la beca, el que destruyó mi familia. Hizo una pausa y tragó saliva con dificultad. Pero me equivoqué. Ese perro no arruinó mi vida. Yo arruiné mi propia vida. Elegí beber. Elegí conducir. Elegí el odio en lugar de la curación. Y cuando vi los accidentes en esa autopista, elegí pisar el acelerador en lugar de los frenos. Su voz se quebró. Casi mato a un héroe. Un perro que sirvió a nuestro país con honor mientras yo bebía hasta perder el conocimiento. Un perro que pertenecía al sargento con honor mientras yo bebía hasta perder el conocimiento. Un perro que pertenecía al sargento Michael Hayes, que murió protegiendo a personas como yo. Y traté de matarlo porque estaba demasiado destrozado para ver que ambos éramos víctimas de la violencia, ambos tratando de sobrevivir al trauma. Jake miró al fiscal, luego a mí, sentado en la galería con Rex a mi lado. Merezco cualquier castigo que me impongan. Solo pido esto. Déjenme arreglarlo de alguna manera. Déjeme demostrar que puedo ser mejor que lo peor que he hecho nunca. El juez me llamó para que hablara.
Me levanté, y Rex se levantó conmigo, con su chaleco de servicio que lo identificaba como algo más que un simple perro. Su señoría, Jake Sullivan, hizo algo terrible. Estaba borracho, enfadado y violento. Casi mata a Rex por odio. Eso no es algo que nadie deba minimizar. Sentí las miradas de la sala sobre mí. Pero Jake tiene 23 años. Es un chico que cometió un error catastrófico mientras se ahogaba en un trastorno de estrés postraumático, no tratado y en la adicción. Tiene tiempo para cambiar, tiene tiempo para convertirse en alguien diferente. Me agaché y toqué a Rex. Estoy empezando un programa para entrenar perros de rescate para veteranos con trastorno de estrés postraumático. Si Jake cumple su condena y se recupera, le daré un trabajo cuando salga, no porque se lo merezca, sino porque Rex me enseñó que todo el mundo merece una segunda oportunidad. Entonces Jennifer Hayes se levantó, sorprendiendo a todos. Su señoría, soy Jennifer Hayes. Soy la viuda del sargento Michael Hayes, el adiestrador que sirvió con Rex en Irak. Mi marido murió por este país. Rex sobrevivió y siguió sirviendo. Jake Sullivan casi lo mata. Ella se acercó al pasillo, con voz firme. Mi hija Lucy tiene 5 años. Nunca conoció a su padre, pero conoció a Rex y aprendió algo de todo esto, que el perdón es más fuerte que la venganza. Lucy me pidió que le dijera a este tribunal que, por favor, le diera a Jake la oportunidad de ser mejor. Los ojos de Jennifer se encontraron con los de Jake. Mi marido creía que merecía la pena salvar a las personas. Por eso se alistó. Si Michael estuviera aquí, querría que Jake tuviera la oportunidad de demostrar que también merece la pena salvarlo. La jueza permaneció en silencio durante un largo rato, claramente conmovida. Cuando habló, su voz era mesurada. Señor Sullivan, queda condenado a 4 años de prisión estatal, con 3 años de suspensión. Podrá solicitar la libertad condicional en 18 meses si muestra buen comportamiento. Mantiene la sobriedad y completa un programa de tratamiento para el trastorno de estrés postraumático. Tras su liberación, estará 3 años en libertad condicional supervisada. Jake asintió, aceptándolo. Mientras los alguaciles se disponían a llevárselo, miró a Rex una vez más. Lo siento, susurró, y gracias. La cola de Rex se movió una vez. Quizás no era perdón, pero sí reconocimiento, un comienzo. Día 55. El anuncio de Sara. Sara llevaba semanas sintiéndose mal. Náuseas, agotamiento, lloraba con los anuncios. Pensé que era el estrés por todo lo que había pasado, pero cuando no le vino la regla, se hizo una prueba. Luego otra. Y luego 3 más. Todas positivas. Llamó a su ginecólogo. El que le había dicho 5 años atrás que era imposible que quedara embarazada después del accidente automovilístico que le destrozó la pelvis. El médico le hizo un análisis de sangre, una ecografía y se quedó atónito. Estás embarazada de 8 semanas. El feto está sano. No sé cómo explicártelo, Sara. El daño que sufrió tu útero debería haberlo hecho imposible. ¿Pero estoy embarazada? Estás embarazada, me dijo Sara aquella noche en mi casa. En nuestra casa, en realidad, ya que ella había estado pasando más tiempo allí que en su propio apartamento. Rex dormía junto a la chimenea, por fin lo suficientemente cómodo como para descansar profundamente. Estoy embarazada, dijo sin preámbulos. 8 semanas, es tuyo. No podía hablar. No podía procesarlo. Pero dijiste, sé lo que dije. Los médicos dijeron que era imposible. Pero las cosas imposibles siguen sucediendo, ¿no? Me tomó la mano y la apretó contra su vientre. Estoy aterrorizada. Solo llevamos juntos 2 meses. Esto es demasiado rápido, demasiado loco, demasiado. La besé. Suave y segura, y llena de ese tipo de esperanza que había olvidado que podía sentir. Podemos hacerlo. ¿Estás segura? Rex sobrevivió a probabilidades imposibles. Nosotros también podemos. Día 57, el descubrimiento de Jennifer. Jennifer se quedó en Montana después del funeral, incapaz de volver a California todavía. Había estado revisando las pertenencias de Dorothy en la caravana, decidiendo qué conservar, qué donar, qué pasar a Lucy cuando fuera mayor. En una caja de zapatos debajo de la cama de Dorothy, encontró cartas, docenas de ellas, atadas con una cuerda, con matasellos de Irak. Cartas que Michael había escrito pero nunca enviado, guardadas en la base militar y devueltas aún a Dorothy tras su muerte. Jennifer las leyó en el desgastado sofá de Dorothy, llorando tan fuerte que apenas podía ver las palabras. Abril de 2009, mamá, te encantaría Rex.
Ayer salvó a nuestra unidad, detectó un artefacto explosivo improvisado antes de que lo pisáramos. Es más que un perro. Es mi hermano. Si no consigo volver a casa, prométeme que alguien cuidará de él. Marzo de 2010. He estado teniendo pesadillas. Algo se avecina. Lo siento. Si muero, dile a Beth que la quería. Dile a mi pequeña que siento no haber podido abrazarla nunca, y dile a Rex que es el mejor soldado que he conocido nunca. La última carta tenía fecha del 22 de abril de 2010, el día en que Michael murió. La había escrito esa misma mañana, minutos antes de la patrulla que le mataría. Hoy me siento mal, pero Rex está a mi lado y eso me da valor. Si pasa algo, él me protegerá. Siempre lo hace. Te quiero, mamá. Quiero a Jenny y a Lucy. Quiero. La carta terminaba a mitad de frase. Nunca la terminó. Jennifer me llamó con la voz destrozada. Necesito enseñarte algo. Trajo las cartas a mi casa. Las leímos juntas mientras Rex dormía cerca, y comprendí algo que antes no había entendido. Michael lo sabía. En cierto modo, sabía que no iba a volver a casa, y había intentado aceptarlo. Había intentado asegurarse de que Rex estuviera bien. Cuidado. Culpé a Dorothy por el alistamiento de Michael, dijo Jennifer. Le dije que era culpa suya que hubiera muerto. Pero al leer estas cartas, vi que Michael amaba lo que hacía. Creía en ello. Murió haciendo lo que creía que era correcto. Sacó más cartas, está sin abrir, con matasellos de Montana de los últimos 15 años. La letra de Dorothy en los sobres. Intentó ponerse en contacto. 17 cartas. Nunca abrí ni una sola. La vi abrirlas ahora. En cada una, Dorothy suplicaba conocer a Lucy, se disculpaba por las cosas crueles que había dicho, pedía perdón, enviaba fotos de Michael de niño y ofrecía amor a pesar de la distancia. Le robé a Lucy a su abuela, susurró Jennifer. Le robé a Lucy a su abuela, susurró Jennifer. Yo le robé a Dorothy a su nieta. ¿Por qué? ¿Por orgullo? ¿Por ira? Les di 2 días juntas cuando podrían haber tenido 15 años. Pero les diste 2 días, dije. 2 días por los que Dorothy murió agradecida. Murió completa gracias a ti. Jennifer miró a Rex, que se había despertado y nos observaba con esos ojos comprensivos. Quiero quedarme. En Montana, quiero que Lucy crezca sabiendo de dónde viene su padre, conociendo a las personas que lo querían. A Montana le vendrían bien más personas buenas. Día 58. La confesión de Beth. Beth cerró la clínica temprano y condujo hasta mi casa. Parecía que llevaba horas llorando. Rex la reconoció inmediatamente, se acercó a ella y apoyó la cabeza contra su pierna. Tengo que contarte toda la verdad, dijo, sobre Michael, sobre Rex, sobre por qué todo esto es tan importante. Nos sentamos en mi porche mientras me lo contaba todo, cómo se enamoró de Michael en la universidad, cómo planearon su boda, cómo eligieron una fecha para después de su despliegue, cómo bromeaban diciendo que Rex sería el portador de los anillos, que viviría con ellos y que envejecería viendo crecer a sus hijos. Cuando los agentes vinieron a decirme que Michael había muerto, me preguntaron si quería quedarme con Rex. Me dijeron que había resultado herido en la explosión, pero que había sobrevivido, que se jubilaría y necesitaba un hogar. Su voz se quebró. Dije que no. Beth, no podía afrontarlo. No podía despertarme cada día y ver al perro de Michael sin Michael. Así que les dije que lo entregaran a otro adiestrador. Me dije a mí misma que era demasiado doloroso, pero en realidad solo era una cobarde. Miró a Rex, que la observaba con algo parecido a la comprensión. Hace 15 años, tuve la oportunidad de quedármelo y dije que no. Lo abandoné. Y ese abandono hizo que pasara de un hogar a otro hasta que acabó destrozado en una autopista. Tú no lo sabías. Debería haberme quedado con él. Michael quería que lo hiciera, pero yo era egoísta, estaba destrozada, asustada. Se arrodilló delante de Rex y le tomó la cara entre las manos. Lo siento mucho. Debería haberte protegido. Debería haberte dado el hogar que Michael quería para ti. Rex le lamió la cara. Te perdona, le dije. No me lo merezco. Ninguno de nosotros lo merece. Pero de todos modos se nos perdona. 6 semanas después del funeral de Dorothy, Sarah y yo nos casamos. Fue una ceremonia íntima. 50 personas, en mi propiedad bajo el frío cielo azul de noviembre. Beth ofició la ceremonia después de ordenarse online, con voz firme mientras hablaba del amor que sobrevive a las adversidades imposibles y de las familias construidas a partir de pedazos rotos. Rex fue nuestro portador de anillos,
con una corbata que Sara había pasado una hora intentando enderezar. Caminó por el pasillo improvisado sin cojear, ya completamente recuperado, llevando los anillos en una bolsa especial sujeta a su chaleco. Cuando llegó al altar, se sentó con perfecta disciplina militar, y la multitud se rió con el tipo de alegría que surge después de sobrevivir a algo oscuro. «Ryan Mitchell», dijo Beth, «¿aceptas a Sarah Coleman como tu legítima esposa?» Miré a Sara, esta mujer a la que le habían dicho que nunca tendría hijos, que ahora estaba embarazada de 4 meses de nuestra hija, que me había ayudado a salvar a un perro que nos había salvado a los dos. «Sí, quiero». «Sarah Coleman, ¿aceptas a Ryan Mitchell como tu legítimo esposo?» «Sí, quiero». «Entonces, por el poder que me confieren el estado de Montana e Internet, os declaro marido y mujer». Cuando besé a Sara, Rex ladró una vez, con un ladrido agudo y festivo, y todos estallaron en aplausos. La recepción fue en mi granero, que había pasado 3 semanas renovando. Había guirnaldas de luces colgadas de las vigas. Las mesas estaban cubiertas con manteles blancos prestados por la iglesia. Jennifer había hecho la tarta, una sencilla tarta de vainilla de 2 pisos con glaseado de crema de mantequilla. Lucy, la única niña presente, cogió el ramo y anunció en voz alta que se casaría con Rex cuando fuera mayor. Emma Patterson brindó, subida a una silla para que todos pudieran verla. A sus 9 años, había pasado de ser una niña ansiosa, que no podía hablar con desconocidos, a alguien lo suficientemente valiente como para ponerse delante de 50 personas. «El sargento me enseñó que está bien tener miedo», dijo, leyendo unas tarjetas que su madre le había ayudado a escribir. «Pero no está bien seguir teniendo miedo. Estaba muy malherido, pero no se rindió. Se recuperó. Y me enseñó que yo también podía recuperarme». Me miró. «Gracias, Ryan y Sara, por enseñarnos a ser valientes. Y gracias, Sarge, por ser el mejor perro del mundo». Todos levantaron sus copas. La cola de Rex golpeaba el suelo. Marcus y Linda Sullivan estaban sentados juntos en una mesa al fondo, era la primera boda a la que asistían como pareja en 6 años. Marcus había completado 3 meses de servicio comunitario en el refugio de animales, y, para sorpresa de todos, incluido él mismo, lo estaba disfrutando. Había empezado a acoger pastores alemanes, 3 de los cuales vivían actualmente en su rancho. «Es curioso cómo cambian las cosas», me dijo durante la recepción. «Hace 5 años no podía mirar a un pastor alemán sin tener un ataque de pánico. Ahora tengo 3 durmiendo en mi sofá». «La curación te cambia», añadió Linda, apretándole la mano. Se lo estaban tomando con calma, asistían a terapia de pareja, reconstruyendo la confianza después de años de dolor. Pero estaban juntos, y eso era algo. Contaban los días que faltaban para la audiencia de libertad condicional de Jake, planeando cómo lo apoyarían cuando volviera a casa. Jennifer compró una casa en Whitefish 3 semanas después del funeral, una pequeña vivienda de 2 dormitorios con un jardín donde Lucy pudiera jugar. Había matriculado a Lucy en la escuela primaria local, había aceptado un trabajo como enfermera escolar. Y había empezado a revisar las pertenencias de Dorothy para decidir qué conservar y qué desechar. Había encontrado el anillo de boda de Dorothy, las medallas militares de Carl y fotos de Michael, desde su infancia hasta su alistamiento. También encontró 17 cartas que había devuelto sin abrir, cartas en las que Dorothy le suplicaba perdón y la oportunidad de conocer a su nieta. «He perdido mucho tiempo», le dijo Jennifer a Sara en la recepción, mientras veía a Lucy bailar con Emma. 15 años enfadada cuando podría haber estado construyendo algo, pero ahora estás aquí, respondió Sara, con una mano sobre su vientre embarazado. Eso es lo que importa. Jennifer visitaba a Rex todas las semanas. Lucy lo llamaba tío Rex y lo había declarado su vientre embarazado. Eso es lo que importa. Jennifer visitaba a Rex todas las semanas. Lucy lo llamaba tío Rex y lo había declarado su mejor amigo. Había hecho un dibujo que colgaba de mi refrigerador. Eran figuras esquemáticas de ella, Rex y su papá Michael en el cielo, todos cogidos de la mano. Beth se había jubilado antes de tiempo de la clínica, y se la había vendido a un joven veterinario recién salido de la universidad. Había utilizado el dinero para poner en marcha el programa legado de Rex, en colaboración con Fort Bragg, para rescatar y rehabilitar a perros militares jubilados. En 3 meses, ya había salvado a 14 perros que, de otro modo, habrían sido sacrificados o se habrían perdido en el sistema. Michael estaría orgulloso, me dijo durante la recepción, viendo a Rex interactuar con Emma y Lucy. Rex está orgulloso. Puedo sentirlo. 6 meses después,
Día 180. La primavera llegó lentamente a Montana, la nieve se derritió para revelar la hierba marrón que eventualmente se volvería verde. Sarah estaba embarazada de 7 meses y se movía más lentamente ahora, con una mano constantemente en su vientre, donde Dorothy Michael Mitchell, a quien llamábamos Dot, pateaba con creciente entusiasmo. Rex se había recuperado por completo. Su cojera había desaparecido. Podía correr, saltar y jugar, con la misma energía que antes del accidente. Los clavos de titanio de la columna se quedarían para siempre, pero no le frenaban. Jake Sullivan salió en libertad condicional tras cumplir 18 meses. Salió de la cárcel limpio, sobrio y con un certificado del programa de tratamiento del trastorno de estrés postraumático que había completado. Sus padres lo recogieron juntos, Linda llorando, Marcus estoico pero orgulloso. La primera parada de Jake fue la tumba de Dorothy. Se arrodilló en la hierba y colocó flores sobre la lápida, en la que ahora se leía, Dorothy Hayes, 1945 hasta 2023. Amada madre, abuela y amiga. Nunca dejó de creer en las segundas oportunidades. Srora Hayes, nunca pude pedirle perdón en persona. Hice daño al perro de su hijo. Hice daño a algo que usted quería, dijo con voz quebrada. Pero voy a compensarla en persona. Hice daño al perro de su hijo. Hice daño a algo que usted quería, dijo con voz quebrada. Pero voy a compensarla. Se lo prometo. Su segunda parada fue mi casa. Le había ofrecido un trabajo antes de su sentencia, pero me preguntaba si lo aceptaría ahora que era libre. Me preguntaba si enfrentarse a Rex todos los días sería demasiado para él. Se paró en mi porche, con las manos temblorosas, y dijo: no estaba seguro de si todavía me querrías. Soy un hombre de palabra, pero hay condiciones. Se las expuse: mantenerte sobrio, continuar con la terapia, empezar con el salario mínimo, y ganarte aumentos a través del trabajo, y trabajar directamente con los perros rescatados más dañados, los que habían sido maltratados, abandonados, traumatizados. Enfréntate cada día a lo que has hecho, le dije. Ayuda a los perros que han sobrevivido a lo que Rex sobrevivió. Aprende de ellos. Deja que te enseñen sobre el perdón. Aprende de ellos. Deja que te enseñen sobre el perdón. Jake asintió. Puedo hacerlo. Quiero hacerlo. Su primer día le presenté a 3 pastores alemanes, Shadow, Ghost y Phantom. Los 3 habían sufrido graves maltratos. Los 3 tenían pánico a los hombres. Shadow no dejaba que nadie se acercara a menos de 3 metros sin entrar en pánico. Empieza con él, le dije. No te acerques. Solo siéntate cerca. Deja que él se acerque a ti cuando esté listo. Jake se sentó en el suelo de la perrera durante 6 horas ese primer día. No se movió, no habló. Solo estuvo presente en el espacio de Shadow. A la 5ª hora, Shadow se había acercado lo suficiente como para olfatearlo. A la 6ª hora, Shadow había dejado que Jake le tocara la cabeza. Jake lloró. Gracias. Gracias por darme una oportunidad. La segunda semana, llevé a Rex al centro de rescate. Jake se quedó paralizado cuando lo vio. No puedo enfrentarme a él. Sí que puedes, ha estado esperando. Rex se acercó lentamente y se detuvo a unos metros de Jake, que temblaba. Lo siento mucho. Lo siento muchísimo. Casi te mato. Quería matarte porque estaba demasiado destrozado para ver que los dos éramos víctimas. Rex se sentó, pensativo. Luego puso su pata sobre la rodilla de Jake. ¿Me perdonas? Después de todo, Jake rodeó con sus brazos el cuello de Rex y sollozó. Me pasaré la vida ganándomelo, lo juro. Rex le lamió la cara, y entonces supe que la curación era posible para todos. Incluso para aquellos que habían hecho cosas terribles, incluso para aquellos que pensaban que no tenían redención. Día 200. La transformación de Emma. Emma Patterson estaba prosperando. Sus ataques de ansiedad habían disminuido de diarios a semanales y luego a mensuales. Levantaba la mano en clase, se reía durante el almuerzo y dormía toda la noche sin pesadillas. Tom y Grace Patterson decidieron adoptar un perro rescatado para continuar con el progreso de Emma. Vinieron a mi santuario un sábado por la mañana y Emma se dirigió directamente al corral de los cachorros. 6 cachorros de pastor alemán, de 8 semanas, revolcándose unos sobre otros. Uno de ellos es hijo de Rex, les dije. Rex había engendrado una camada poco antes de su accidente, y los cachorros habían nacido sanos y fuertes. Emma cogió un cachorro macho de color oscuro y ojos tiernos. Este se llama Hope. Este se llama Hope.
Es un buen nombre, dijo Grace, llorando. Se llevaron a Hope a casa esa misma tarde. En menos de un mes, Hope fue certificado como animal de apoyo emocional de Emma. Iba al colegio con ella, dormía en su cama y se quedaba a su lado durante los ataques de ansiedad. «Has salvado a mi hija», me dijo Grace un domingo cuando vinieron a visitar a Emma para ver a Rex. «¿Cómo puedo agradecértelo?» «No lo hagas», le respondí. «Pásalo adelante». Emma había empezado a trabajar como voluntaria en el centro de rescate, ayudando a Jake con los perros traumatizados. A sus 9 años, tenía un don para comprender el miedo y ayudar a otros a superarlo. «Ser valiente no significa no tener miedo», me dijo una vez mientras alimentaba a Shadow. «Significa tener miedo y, aún así, intentarlo». Sarge me enseñó eso. Día 250. El embarazo de Sarah. El embarazo de Sarah era saludable, pero agotador. A las 35 semanas, estaba enorme, incómoda y sensible con todo. Habíamos convertido mi habitación libre en una guardería, con temática militar, con un mural de unidades 9 que Beth había pintado. Rex protegía a Sarah, la seguía a todas partes, se tumbaba a su lado cuando dormía la siesta y me avisaba si parecía angustiada. Se había autoproclamado guardián de Dot incluso antes de que naciera. «Lo sabe», dijo Sarah una noche, mientras observaba a Rex descansar la cabeza sobre su vientre. «Sabe que ella va a llegar y ya la está protegiendo». La fiesta del bebé fue abrumadora, organizada por Beth y Jennifer, a la que asistieron todas las personas cuyas vidas habían sido tocadas por la historia de Rex. Los regalos llenaban la sala de estar: bodys con motivos militares, peluches de pastor alemán, una cuna tallada a mano por Marcus, una colcha hecha por las señoras de la iglesia, con la huella de la pata de Rex bordada en el centro. «Por los nuevos comienzos», brindó Beth, «y por el perro que nos ha unido a todos». Día 300. El rescate se amplía. El fondo en memoria de Rex había crecido más allá de lo que había imaginado. La campaña de GoFundMe que había salvado la vida de Rex había seguido creciendo, impulsada por su historia viral. Habíamos recaudado más de $200,000 en donaciones. Lo había utilizado para ampliar la propiedad, construir unas instalaciones adecuadas para la perrera, contratar a 3 empleados a tiempo completo, incluido Jake, e instalar una clínica veterinaria en la que Beth trabajaba como voluntaria 3 días a la semana. Nos habíamos asociado con Fort Bragg, con hospitales de veteranos y con organizaciones militares de todo el país. En 10 meses, habíamos rescatado a 47 perros. 12 de ellos eran perros de trabajo militares como Rex, retirados y olvidados. El resto eran pastores alemanes rescatados de refugios donde los sacrificaban o de situaciones de maltrato. A cada uno de ellos se le asignó un veterano que los necesitaba tanto como ellos necesitaban un hogar. Marcus trabajaba como voluntario los fines de semana, y sus sesiones de terapia le proporcionaban herramientas para controlar su trastorno de estrés postraumático. Se había convertido en uno de nuestros mejores padres de acogida, encargándose de los casos más difíciles. Los agresivos, los miedosos, los que todo el mundo decía que estaban demasiado destrozados para salvarlos. «Si Rex puede recuperarse de lo que ha sobrevivido», me dijo Marcus, «entonces cualquier perro puede hacerlo. Solo hay que darles una razón para volver a confiar». Día 365. Primer aniversario. La ciudad celebró el Día del Sargento en el primer aniversario de la noche en que lo encontré. La plaza estaba abarrotada de cientos de personas, vecinos, veteranos que habían viajado desde todo el estado, familias a las que habíamos ayudado, perros que habíamos rescatado. El alcalde Tom Brennan inauguró una estatua en el centro de la plaza. Rex Mid Stride, Head High. Dignity Carved in bronce, Rex en plena carrera, con la cabeza alta, dignidad esculpida en bronce. La placa decía: «En honor al sargento Knueve Rex, 2009 hasta 2010, Irak. Sargento Michael Hayes, muerto en combate. Noviembre de 2023, un recordatorio de que ningún soldado, ya sea de 2 o 4 patas, debe quedarse atrás». Di el discurso final, de pie en el podio con Rex a mi lado y Sarah sosteniendo a Dot, de 3 meses, en sus brazos. Hace un año, vi a un perro muriéndose en la nieve. Tenía una opción: morir en la nieve. Tenía una opción: seguir conduciendo o parar. Paré. No porque sea especial, sino porque algo dentro de mí me dijo que eso importaba. Miré a la multitud: Jennifer y Lucy, Beth, Emma y sus padres con Hope, Marcus y Linda, Jake, Sarah y nuestra hija. Todos, conectados por un perro que se negó a rendirse. Sarge no solo sobrevivió.
Nos transformó a todos. Dorothy pudo conocer a su nieta. Jennifer encontró un hogar. Marcus y Linda reconstruyeron su familia. Jake encontró la redención. Beth encontró un propósito. Sarah y yo nos encontramos el uno al otro. Emma encontró su valentía. Mi voz se quebró. Todo porque un perro se negó a rendirse. Así que esto es lo que quiero que recuerden. Todos nos cruzamos con cosas rotas cada día. Personas rotas. Sueños rotos. Vidas rotas. La pregunta es, ¿te detendrás? ¿Te importará? ¿Ayudarás? Porque esa elección, esa única elección de detenerte, puede cambiarlo todo. Rex se acercó a una estatua, se sentó a su lado y miró a la versión de bronce de sí mismo. La multitud se quedó en silencio. Entonces Rex ladró una vez, fuerte, claro, triunfante. La multitud estalló. Esa noche, nuestra familia elegida se reunió en mi casa. Nuestra casa, en realidad, porque ahora nos pertenecía a todos. Una larga mesa, bajo luces de colores, comida compartida, historias contadas, risas que resonaban en 40 acres que antes parecían un lugar aislado, pero que ahora se sentían como un hogar. Rex se movía entre nosotros, vigilando a todos, asegurándose de que su gente estuviera a salvo y feliz. Cuando Dot empezó a llorar, él estaba allí antes de que Sarah pudiera levantarse, acariciando suavemente a la niña con el hocico, hasta que se calmó. «Ella ya lo quiere», dijo Sarah. «Todos lo quieren», respondí. «Es imposible no quererlo». Mientras el sol se ponía sobre Montana, observé a esta familia que habíamos construido a partir de pedazos rotos, y pensé en las últimas palabras de Dorothy. «Gracias por traerme a casa el perro de mi hijo. Por traerme a casa al perro de mi hijo». Pero la verdad era más simple. Rex nos había traído a todos a casa, unos con otros. A veces, los momentos más profundos de la vida llegan cuando decidimos detenernos, cuando vemos algo roto, y decidimos que vale la pena salvarlo. Ryan Mitchell tomó esa decisión en una carretera helada de Montana y eso lo cambió todo. Salvó a un perro llamado Rex que había servido a su país con honor. Solo para ser abandonado y dejado por muerto. Pero lo que comenzó como la compasión de un hombre se convirtió en algo más grande. Una madre afligida se reunió con el perro de guerra de su hijo, una nieta perdida finalmente conoció a su abuela, familias rotas encontraron la curación y extraños se convirtieron en familia elegida. Rex les enseñó a todos que ser valiente no significa no tener miedo. Significa preocuparse de todos modos. Significa detenerse cuando todos los demás pasan de largo. Significa creer que las segundas oportunidades importan, que el perdón es más fuerte que la venganza y que el amor no termina. Se transforma. Todos los días, pasamos junto a personas que sufren, aisladas, olvidadas. Nos decimos a nosotros mismos que alguien más les ayudará. Pero, ¿y si ese alguien debería ser tú? ¿Y si tu acto de bondad pudiera cambiarlo todo? ¿Cuál es un momento en el que alguien se detuvo a ayudarte cuando más lo necesitabas? ¿Y alguna vez te has detenido por alguien más o has deseado haberlo hecho? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Recordémonos mutuamente que la compasión todavía existe en este mundo.